Hola, qué bueno estar con ustedes. Gracias por escuchar. Y también es porque quiero compartir algo acerca de lo que es nuestro llamado como cristianos. Hemos tenido pues como una responsabilidad o un deseo de compartir con ustedes esto. Hace unos años comenzamos a trabajar con nuestra organización, Asociación Camino del Rey, Iglesia Camino del Rey, y estábamos siempre con esta idea, con un versículo lema que habla de la libertad, de que Cristo hizo un ministerio y que nos ha delegado también a nosotros ese mismo ministerio. Eso está establecido en Lucas capítulo 4 versículo 18, que Jesús, cuando iba a iniciar su ministerio, dice que se le dio a leer el libro del profeta Isaías. En este libro, en el versículo que él mencionó, que leyó, y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados. Eso es una referencia de Isaías 61:1 cuando refiere las mismas frases, y a nosotros lo que nos ha como estado martillando y haciendo reflexionar es que dice la libertad, provocar libertad a los cautivos. Y cuando nosotros venimos a Cristo, podríamos hacerle el primer enfoque es que venimos de la esclavitud del pecado. O sea, el pecado es una atadura, es una cárcel. ¿Quién no ha pecado? Todos hemos pecado, dice el apóstol Pablo a los romanos. Eso quiere decir de que el pecado ha sido nuestro Señor, ha sido como el amo a quien nosotros hemos servido. Y cuando venimos a Cristo y Él perdona nuestros pecados, entonces somos libres del pecado. Pero también hay áreas que se pueden ir trabajando para poder seguir un proceso, porque este es un proceso. Nosotros no venimos a Cristo hasta ahora y ya mañana somos perfectos, no. Hay un proceso de santificación. En ese proceso trabajamos con áreas que nos han ido como minando nuestra vida, y cuando venimos a Cristo tenemos que trabajar en ellas. Por ejemplo, las ataduras que provoca la influencia demoníaca. O sea, el diablo ha trabajado, por ejemplo, en tu vida, no sé, algunos vienen con vicios, otros vienen con problemas psicológicos, o algunos con problemas de conducta, hábitos, otros vienen con problemas de falta de amor, de odio, de rencor. Bueno, todas son cosas que te atan, y cuando venimos a Cristo las tenemos que sacar para poder ser verdaderamente libres. Así le dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Les dice: ustedes, si verdaderamente siguen lo que yo les he dicho, verán verdaderamente mis discípulos. Entonces, cuando venimos a Cristo para ser discípulos de Él, es conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Entonces, cuando tenemos este proceso de caminar, hay algunas cositas que quisiera compartir, que cómo podemos ser libres y de qué cosas pueden ser ataduras. Hablemos uno primero de lo que es la dependencia de ocultismo. Va a decir usted: ocultismo, ¿qué es ocultismo? Ocultismo es todo lo relacionado a lo espiritual que no es de la línea de Dios. O sea, cuando hablamos de demonios, hablamos de brujería, hablamos de hechicería, hablamos de idolatría, de todo lo que se quiere parecer a Dios. O sea, es espiritual, pero no es de Dios. Y eso es como una conducta en el ambiente cuando estamos nosotros. Quizás algunos hemos tenido una cultura o un ambiente donde nuestros parientes, nuestros padres o los ancestros, pues cualquiera, puede ser abuelos o cercanos, que tenían relación demoníaca. O sea, la brujería, la hechicería, la lectura de cartas, los horóscopos, la quiromancia. Hay tantas cosas. Pero a nosotros nos afecta haber tenido el contacto, y tal vez algunos, como por ignorancia, nos llevaban a lugares así.
Yo he escuchado gente que dice, no, si nos llevaban ahí donde el curandero, pero no era malo, ese curaba. No, nadie, hay muchos curanderos que trabajan con brujería. Y entonces, ¿por qué nosotros necesitamos ser libres de eso? Porque esos son como derechos que le hemos cedido a Satanás en cualquier área de esas, y entonces tenemos como un talón de Aquiles donde nosotros no podemos salir adelante. La idolatría, se puede decir, no, pues si esto es ya, yo no he andado adorando imágenes, sí, pero a veces adoramos, o sea, ponemos otras cosas a la par del valor de Dios. La idolatría es bien complicada porque estamos hablando hasta a veces de idolatrar a una persona, idolatrar una cosa, o sea, tenerlo en el lugar o arriba del nivel de la importancia de Dios. Dios dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es Dios único. Entonces, si hay alguna conexión de esas, le va a dar problema en su desarrollo espiritual. O sea, si hay alguna cosa que no lo deja despegar en su conexión con Dios, en su relación con Dios. Hay otras también, como puede ser una relación de que usted tuvo pequeño, que tal vez por ignorancia sus padres no sabían cómo educarlo, lo maltrataban, lo denigraban, lo despreciaban, lo hacían sentir inútil y le crearon conflictos de personalidad. Y ahí viene usted con problemas de autoestima, con problemas de resentimiento, con problemas de temor. Hay gente que es muy miedosa y eso no es de Dios. El miedo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, dice la palabra. Cuando nosotros tal vez hasta porque no sabemos, inconscientemente hasta fuimos rechazados, hasta fuimos abandonados. Algunos fuimos tan despreciados que tal vez no sabemos que valemos mucho. ¿Sabe usted que nosotros a veces pensamos que uno debe ser humilde? No, estoy hablando del valor que Dios le ha dado a usted, que es como hijo suyo, ahora como hijo de Dios, usted tiene un valor enorme porque vale la sangre de Cristo. Y usted tiene que tener una autoestima equilibrada, no tiene que andar pensando que es un vil gusano, que nadie lo va a querer, que nadie lo va a respetar. Usted tiene que respetarse, cuidarse, por eso es el segundo mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque uno tiene que amarse a uno mismo y amar a los demás, o sea, no estar con egoísmo, no estar con resentimiento, no estar con envidia, no estar con malas intenciones, sino que vivir una vida de libertad, de felicidad, como Dios realmente quiere que seamos, gente libre de toda opresión, de todo engaño, de toda falsedad, porque algunas cosas han sucedido que lo hemos hecho por ignorancia, por imitar la moda, por imitar la cultura, por que así es la gente acá, y somos dependientes de lo que dice la gente o de lo que otros piensan. Y nosotros tenemos que aprender a depender de lo que Dios piensa de uno y uno hacer la voluntad de Él. ¿Cómo puede también afectar una cadena de maldición? Maldiciones, por ejemplo, hay gente que tiene un ánimo muy débil, como por ejemplo por ser débil, por ser influenciable, se deja llevar por amigos que lo inducen al vicio, a las malas prácticas, y tiene el problema de cuando acuerda está sometido a una drogadicción, a una prostitución, a lesbianismo, a homosexualidad, a qué sé yo, costumbre, o sea, malos hábitos, vicios que lo oprimen. Y usted dice, yo hago porque quiero. Mentira. Usted no hace porque quiere, usted hace porque es un esclavo. Y a veces, aunque usted haya entregado su corazón a Cristo, tiene el problema de que no se puede despegar, no puede levantarse. Entonces necesita ser liberado de esas cadenas de opresión. Y a eso es que nos manda Jesús, dice, a dar libertad a los prisioneros. No sé si usted tiene alguna prisión, alguna cosa oculta por ahí que se ha sentido que es incapaz de salir adelante. Pero esta es una buena oportunidad. ¿Cómo puede ser libre de esas cadenas? Bueno, primero tenemos la necesidad de ser humildes.
Ser humilde porque tenemos que reconocer que tenemos un problema. Ahí comienza el punto. Se necesita ser humilde, reconocer que no puedo, que tengo que depender de alguien. Y cuando yo me hago esa pregunta, ¿quién me puede ayudar? Viene Jesús y le da su amor y su perdón y le da la oportunidad de que usted se levante. Pero ahí tiene que ser honesto, porque muchas personas cuando están presentando son como no muy sinceros y entonces le dan vuelta y no son realmente claros. Por ejemplo, pensar de que no son pecadillos, son detallitos que hay unos, como somos humanos, no. El pecado es pecado. Eso no le agrada a Dios. Él quiere liberarle. Entonces, ser honesto que tenemos una necesidad. Imagínense, hay gente que dice, no, si yo pues de vez en cuando me salgo de mi conducta sexual normal y voy a buscar otras personas, pero eso es normal. No es normal, porque Dios lo hizo con la sexualidad para una persona, para su esposa o para su esposo, y cuando sea dentro del matrimonio. Entonces necesitamos romper con eso que es la cultura, ¿no? Y cómo crees que va a ser de esa otra manera, de la manera que de Dios es la correcta. También cuando tenemos que, bueno, ya reconocimos el problema, ya tenemos la disposición, hay una necesidad de identificar cuál es el pecado, ¿verdad? Pero también hay que confesarlo, hay que decirlo adelante de Dios y renunciar a ese pecado. Usted puede decir, pero si me gusta, pues entonces lo que tiene que pedir a Dios que le ayude a renunciar a ese placer, porque el pecado nunca le dijeron que era una cosa fea para los ojos, para su sentir, le gusta. Por eso es, y si no fuera así, no pecáramos. Pero Él quiere que nosotros renunciemos para que Él pueda sacarlo de nuestra vida. Ahora, pero algunos no terminan, me dijo usted, unos no, nunca son libres. Porque a veces por falta de arrepentimiento. Esa palabra es bien importante, arrepentimiento. Arrepentimiento es, yo cambio de dirección. Yo iba para allá y ahora me doy vuelta. Lo que yo antes pensaba que era lo mejor, tener varias mujeres, robarle a la gente, matar a alguien, insultarle, no, ahora digo, eso no es lo que Dios quiere. Me cambia mi perspectiva de las cosas. Ese es arrepentimiento, dar una vuelta. O sea, media vuelta hacia otro lado. La diferencia de una persona cuando cambia su actitud. Ese es arrepentimiento. Entonces algunos no reciben perdón, no reciben salvación, porque no han sido corazón arrepentido. O que no tienen deseo sincero de hacerlo. O sea, un deseo, no, sí, yo creo que así Dios me va a entender. No, Dios quiere ver su sinceridad, su deseo. Otro es porque lo hacen porque no son razones correctas, son por razones equivocadas. Y en la Biblia dice en Santiago capítulo 4 que dice que piden, ¿verdad? Mal. Entonces necesitamos aprender a pedir lo que es correcto. Luego también lo que nosotros a veces usamos es que no estamos en el ambiente, no es un ambiente sano, sino que estamos nosotros porque estamos en otro nivel, o sea, tenemos otros, voy a decir que sos parte de un campo mayor. Vea cómo lo pongo, por ejemplo, tú aprendiste a beber, o aprendiste a andar hablando desordenadamente, vivir desordenadamente con un grupo, y tú no te sales de ese grupo, entonces tú estás contaminado por ese grupo. Entonces no terminas de ser libre porque no sales de ese grupo y entonces tu proceso comienza contigo. Entonces no lo estás haciendo así, sino que estás en el mismo ambiente con las mismas personas que no te ayudan, que te estorban para salir adelante. Pero ¿qué pasa si sos libre? Si ya ahora tenés una liberación y quieres cuidarla, tú tienes la necesidad de que Jesús sea tu Señor. Esa diferencia te va a cambiar la perspectiva, siempre buscando agradar a Jesucristo, hacer lo que Él dice. Eso es una de las cosas que tienes que hacer para mantener tu liberación. También la actitud de agradecimiento. Ya tal vez tú tenías todavía algunos rezagos de algo, pero tú dices, no, ya voy mejorando.
voy en actitud de crecimiento, de mejora. Y entonces estás agradecido por lo que ha sucedido en tu vida. No estás quejándote, no estás cayendo otra vez en el error, sino que estás levantándote, aunque te hayas caído. Y esa es una actitud de agradecimiento. También, por último, es que tengamos claro que tenemos un manual al que nosotros nos podemos someter y trabajar con él. Es con la Biblia, que él nos enseña a través de la palabra. Dice en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces tienes la oportunidad con esta comunicación con Jesucristo como tu Señor, con una actitud de agradecimiento y de búsqueda por mejorar, con una actitud de conocer más de Dios a través de la palabra, la oración. Cuando tú oras, cuando tú estás conectado con Dios, entonces como que te estás poniendo una armadura como dice en Efesios 6, que dice que es la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, el apresto del evangelio, todo lo que implica una armadura completa para un soldado de Dios. Entonces vas a estar protegido y vamos a ver que vamos a hacer real lo que dice en Lucas capítulo 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha traído libertad de las prisiones. La prisión que te quería tener encerrado, y ahora puedes decir, puedo vivir una libertad que proviene de la relación cotidiana que tengo con Dios. ¿Qué te parece? La decisión es tuya y nosotros nos sentiríamos muy contentos de que nos dejes conocer si esto te ha servido para algo. Dios te bendiga.